Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos dando unos segundos a que se empiecen a conectar más personas. Últimamente, Ale, hemos tenido buena respuesta con estos en vivos que hemos estado haciendo ya todos los miércoles. Este es como el cuarto, quinto que estamos, perdón, este es el tercero. Ya me estoy aquí. Es el tercero webinar que hacemos. Hoy el tema va a ser acerca del curso taller de evaluación neuropsicológica infantil, que ya lo vamos a impartir a mitad de este mes, de este fin de semana al otro, el 17, 18 y 19 de junio. Y justo para eso estamos invitando a la maestra Ale Reyes, neuropsicóloga infantil, que es la especialista encargada de impartir esta capacitación. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Muy ¿Qué bien, dice el aquí, calor de, bueno, no estás en Guanajuato, pero ¿qué dice el calor de Guanajuato? pero, ¿Qué dice pero Guanajuato? radico en Guanajuato. Está súper Sí. fuerte el calor, ¿no? Acá también en la Ciudad de México está, sí, ya en las tardes está de que, oh, ya. Pero Bueno, no, ayer todo nos bien, tocó todo un poco tranquilo. de lluvia. Ayer nos tocó un poco de lluvia, pero Ya sí. hacía falta, ¿no? Ya Ya hace hacía falta falta, un sí, poquito de ya lluvia, refrescar un sí. poquito. Sí, 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 Bien, no, por eso. cuéntanos. Hoy vamos a hablar justo de este curso, el curso Ujú, de evaluación neuropsicológica infantil, donde revisamos dos pruebas, ujú. una para preescolares, que es el BAMPE, y la segunda es para niños un poquito más grandes, el NeuroPsych, ¿no? De 6 años en adelante. Así es, Pero sí, sí, sí. cuéntanos un poquito más, qué revisamos, a ver qué nos traes el día de hoy. Sí, mira, Edgar, si quieres, podemos empezar a compartir presentación y así vamos explicando un poquito qué es lo que vamos a ver en Ujú. este curso, de qué se trata, cuál es el interés, ¿no? De aprender sobre la aplicación de estas dos pruebas que estaremos presentando, ya sea pues la aplicación, la evaluación, la interpretación, que es lo que luego cuesta mucho, ¿no, Edgar? Que de pronto nos han comentado en cursos anteriores. Que bueno, sí, pues uno a veces ya tiene la prueba, ya te enseñan cómo aplicarla o la compras y tal, y te lees el manual, pero bueno, ¿y luego qué, no? ¿Y ahora qué hago con los resultados? Entonces a veces cuesta un poquito y bueno, de eso se trata este curso, como de aprender pues todo lo involucrado hasta poder llegar a un diagnóstico oportuno y pues al área de intervención, ¿no? Que a final de cuentas también es lo que nos interesa. Entonces, bueno, voy a Hemos compartir, estado viendo, Ale, ay, perdón, antes, ¿sí? estamos viendo que sí, eso es lo que cuesta más trabajo, ¿no? La interpretación. Sí, Se sí, podría sí, pensar sí. que tal vez la aplicación, sin embargo, pues ya sabemos que son como muy sistematizado, ya está como muy bien explicado, pero la interpretación, sí te quedas con cara de, ¿en dónde dice esto? Exactamente, sí, a la hora de la interpretación cuesta a veces un poquito, ¿no? Porque una cosa son las puntuaciones, ahorita vamos a ver a lo largo de este webinar, una cosa son las puntuaciones que obtenemos y luego al final del curso ya mis alumnos se suelen quedar como con la idea de que, wow, o sea, no nada más es la puntuación, a final de cuentas hay muchas cosas que intervienen en un diagnóstico, ¿no? Y pues, bueno, entonces ese es el interés de presentarles un poquito hoy de qué es lo que vamos a ver en el curso, de qué se va a tratar y pues las herramientas a final de cuentas con las que se pretende que concluya, ¿no? Este curso taller y que ustedes adquieran. También Entonces, bueno, invitarlos a que nos uh-huh, dejen sus dudas en los comentarios y que compartan. Somos poquitos, entonces ayúdenos a compartir. Si lo estás viendo en el video grabado, déjanos también tus comentarios y los estaremos leyendo. Adelante, Ale. claro. Bienvenida. Gracias, Edgar. Bueno, pues primero que nada, de pronto me he topado con muchas personas, ¿no? Acá en México, bueno, no hubo así como una pequeña presentación, pero pues rápidamente les comento, yo estudié en el extranjero y viví muchos años en el extranjero, entonces el momento en el que yo regreso a México, sí hubo así como de pronto como que, ¿qué eres, neuropsicóloga? ¿Y qué es eso, no? ¿Y cuál es la diferencia entre un psicólogo y un neuropsicólogo? Pero entonces el neurólogo, entonces como que de pronto existen estas dudas, ¿no? Entonces, bueno, para aclarar primero que nada, para los que no están muy al tanto, si tenemos también incluso papás, por ejemplo, ¿no? Que se están conectando, porque muchas veces también hay papás interesados en conocer un poquito sobre el tema. La neuropsicología, bueno, pues es una especialidad, ¿no? De la carrera de psicología, entonces la licenciatura y luego ya la maestría en neuropsicología.
Y básicamente lo que hacemos es estudiar la relación que existe entre la conducta, en este caso infantil, pues nos estamos refiriendo a la neuropsicología infantil, la conducta, el comportamiento, el aprendizaje, todo lo que se relaciona con las áreas cognitivas, todo relacionado al cerebro como tal, ¿no? Entonces, no es que no se interprete la cuestión emocional, al final de cuentas vamos a ver que todo influye y es un todo y hay que analizarlo en conjunto, pero nos enfocamos mucho al procesamiento cognitivo. Ajá, entonces, bueno, técnicamente la neuropsicología infantil, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Evaluar chiquitos con dificultades, con trastornos o posible trastorno, ¿no? Para realmente determinar si estamos o no hablando de, y bueno, elaborar el plan de intervención. Entonces, básicamente esto es lo que hacemos. Entonces, para realizar una evaluación neuropsicológica, bueno, pues llevamos varios pasos que hay que seguir y pues por lo general siempre iniciamos con una entrevista inicial, que es lo que vamos a ver en el curso, ¿no? También, Edgar, ¿cómo se plantea esta entrevista inicial? Porque es lo mismo, ¿no? De pronto es como que, bueno, sí, la entrevista con los padres y muchas veces no sabemos ni qué preguntar o no sabemos cómo dirigir la entrevista. Entonces eso lo tenemos que tener súper, súper claro con las bases pues teóricas que vemos un poco al inicio del curso, que suele ser como la parte un poquito más, un poquito más tediosa, pero que es indispensable porque pues de ahí parte nuestra interpretación también, ¿no? Entonces, bueno, esta elaboración de la entrevista inicial, de las preguntas que se deben elaborar respecto a pues toda la historia clínica del niño, ¿no? El desarrollo cognitivo, el desarrollo evolutivo del niño, incluso de la gestación, ¿no? Vamos recopilando toda esa información y yo diría que este primer punto es clave, ¿no? Lo que comentábamos, Edgar. Al final nos quedamos, bueno, ya los resultados, las puntuaciones, ya está. ¿Y ahora cómo interpretamos? Pues gracias también a la entrevista. Entonces aquí es donde tenemos que recopilar toda la información que nos va a ser súper útil a la hora de interpretar. Luego tenemos también que recopilar información médica, todos los informes, si los niños ya han sido evaluados, informes médicos o de otros especialistas para tener pues como el panorama completo, ¿no? Luego seguimos ya a la elección de pruebas. En este caso, en el curso que veremos el BAMPE y el NeuroPsy, dependiendo de lo que necesitemos evaluar. Entonces, si estamos trabajando sobre un diagnóstico con un niño de edad preescolar, bueno, pues el BAMPE ya vamos a ver que es una herramienta súper, súper útil. Ahorita la vamos a presentar. Y bueno, por ejemplo, en temas de atención o de memoria, pues utilizamos el NeuroPsy, que es la segunda herramienta que vamos a estar viendo en este curso taller. ¿Ok? Entonces, bueno, está la elección de pruebas, que no todas las pruebas funcionan para lo mismo, que no todas las pruebas evalúan lo mismo y que no existe una prueba general de nada. Ajá. Entonces, eso también es muy importante porque de pronto pues llegan a consulta chiquitos que han sido evaluados anteriormente y dicen, bueno, sí, ya está, ya a mi niño ya me lo evaluaron, ya tiene el diagnóstico de déficit de atención y cuando pides los informes, la historia clínica y tal, resulta que la evaluación que se hizo no fue enfocada a los procesos atencionales, entonces uno se queda, a ver, pausa y vamos a revalorar si realmente estamos hablando de un déficit de atención o no, porque con una prueba visoespacial no podemos diagnosticar déficit de atención, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en claro cómo elegir la prueba. Luego ya pasamos a la etapa de la evaluación. Y finalmente, pues el análisis, la interpretación de los resultados, ¿no? Que es la parte que pues estaremos viendo a detalle en el curso, desde la aplicación, cómo calificar, ¿sí? Cómo tomar las puntuaciones, al final algunas correcciones que tenemos que hacer, que de pronto no nos quedan muy claras a la hora de leer el manual, ¿no? Entonces, bueno, ya con la práctica todo esto se va adquiriendo y lo vamos a ir viendo detalladamente con ejemplos en el curso. Y bueno, ya una vez que concluimos nuestra valoración, que ya tenemos calificación y tal, pues ahora sí, ¿cómo elaboro el informe? ¿Qué es lo que debo poner? ¿Qué no es necesario, no? O sea, ¿qué no es necesario que venga en el informe tal cual, ¿no? Detalladamente. ¿Y cómo entrego este resultado a los padres? La restitución es súper importante. Todo el proceso, pero la entrevista inicial y la restitución de resultados son partes fundamentales también para el rapport con la familia y para la asimilación de la familia. Entregar un diagnóstico es
es un tema muy delicado y hay que tomarlo pues, con la seriedad que merece, ¿no? Entonces, esta parte también es muy importante pues, de trabajarlo y de tener como las herramientas, ¿no? De cómo entregar estos resultados. Entonces, básicamente, pues en eso consistiría la evaluación neuropsicológica. No sé si hasta ahorita nos están escribiendo, Edgar, como algunas dudas o algo, ¿cómo Ya vamos a ver? tenemos dos dudas, Ujú. justamente. La primera nos lo hace Mariana. Ujú. Bienvenida, Mariana. Nos dice, buen día. También puede ser para pedagogía. Qué tema Puede ser interesante. para pedagogía, sí, es muy interesante la pregunta porque luego en los cursos tenemos docentes, Edgar, sí, ¿no? O sea, no nada más es como para psicólogos. Aquí la situación es que para poder establecer un diagnóstico, sí necesita ser psicólogo o especialista derivado de la psicología, inclusive para comprar las herramientas, ¿no? Las baterías, las evaluaciones, se requiere una cédula profesional de psicólogo. Entonces, bueno, como decimos en los cursos, es importante conocer, es importante identificar y ustedes que están en primer plano directamente con los niños, es muy importante tener las herramientas. La elaboración del diagnóstico, eso sí, pues no, un pedagogo no podría establecerlo. Uh-huh. Pero como mencionábamos en los cursos, la intervención temprana, ellos que están directamente con los niños, es importante Exactamente, ver, tal vez no van a hacer el diagnóstico, pero sí identificar que algo está mal exactamente. y que necesitan una atención especializada, ¿no? Exactamente, Edgar. Sí, justo, o sea, son una parte fundamental en todo esto. O sea, yo les digo siempre, esto es un trabajo pluridisciplinario porque todos intervenimos. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, estoy siempre muy en contacto con los profesores de mis pacientes o con los cuidadores de la guardería, etcétera, porque es un trabajo en conjunto. Entonces, ustedes están con los chiquitos la mayor parte del tiempo junto con los papás y son los primeros en identificar y además tienen mucho conocimiento, Edgar, ¿no? Nos ha tocado, o sea que Sí, sí, sí. independientemente de los estudios que tengan o del grado que tengan, ustedes conocen del desarrollo, ¿no? De las etapas y saben identificar cuando en un chiquito hay algo que se está saliendo del común, ¿no? Y que ustedes lo notan. Entonces es muy importante porque justamente para comunicar a los padres que están observando tal o cual conducta, que tal vez sea necesario como profundizar y que el niño sea pues atendido por un profesional. Entonces son ustedes los que están ahí y los que inicialmente hacen como esta observación, ¿no? Y totalmente a la hora de intervenir también, ¿eh? Porque cuando nosotros elaboramos planes de intervención, los chiquitos vienen a terapia, vienen a sus sesiones 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, no sé lo que vengan, pues es muy poquito. Entonces, trabajar en conjunto con ustedes con pequeños ejercicios que decimos, ok, bueno, lo vamos a trabajar de esta forma también en la escuela o en la guardería, o vamos a hacer estas adaptaciones, es un cambio impresionante en el desarrollo del niño. Entonces, Y nos ha totalmente. tocado maestros que sí se comprometen a hacer Ujú, ejercicios y trabajar de una manera, o hacerle un plan en el salón de clases al niño, ya cuando, ujú. y saber por qué lo están haciendo, más bien. Ujú. Exactamente, sí, sí comprender, ¿no? El por qué. Ujú. El por qué. Tenemos otra Sí. pregunta. Nos están diciendo qué pruebas pueden sugerir para evaluar un posible TDAH. Bueno, ahorita vamos a ver justamente acá vemos el Un BAMPE, poquito, que no es creo para que se TDAH, adelantarán pero mucho neuropsi. esa pregunta. Vamos, Un vamos. poquito más. Y Mariana dice, buen día. Ok, perfecto. Es que soy egresada de la licenciatura de pedagogía y me gustaría saber precisamente eso, ¿en qué me puede ayudar a mí? Bueno, pues ya Ujú. estuvimos ahí dando contexto. Muy Bueno, bien. pues justo. Sí, sí, sí. Saludos, Ibarra, bienvenida. Lisbeth, bienvenidas. Bueno, pues sigan ayudándonos Saludos. a compartir, comentar. Estamos aquí resolviendo sus dudas. Y Ujú. si lo estás viendo en grabación, también vamos a estar leyendo sus comentarios, así que anímense. Adelante, Ale. Dale. Bueno, entonces, ¿cuáles son los casos en los que habría que consultar, ¿no? A un especialista? Por lo general es cuando en los niños identificamos, y en este caso los pedagogos, ¿no? Problemas de aprendizaje. Dicen, a ver, este niño no está aprendiendo al mismo ritmo que sus compañeros, por más que pues esfuerza o notamos que
se concentra, pone atención, pero no está aprendiendo, no está rindiendo lo mismo, siempre va por detrás, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, habría que valorar, ¿no? Si hay alguna situación que le está impidiendo a este niño progresar al mismo ritmo que sus compañeros, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de trastornos del aprendizaje, podríamos estar hablando de problemas de déficit de atención, sí, hay muchas variables que pueden intervenir y justamente es a través de una valoración, de una evaluación y de un buen análisis, ¿no? de esta valoración es poder interpretar qué es lo que está pasando con el niño para poder ayudarlo. Entonces eso, dificultades de atención, de concentración, que es un poco lo que más se observa, ¿no? En el aula, Edgar. Sobre todo cuando es hiperactividad. Eso sí, salta a la vista y los maestros luego identifican y dicen, a ver, este niño no logra permanecer sentado, no sigue indicaciones, no respeta reglas, ta. Entonces, inmediatamente se alerta a los padres y pues los niños ya acuden a una consulta. Pero no necesariamente vamos a ir viendo, no necesariamente el déficit de atención únicamente es exclusivo de los niños que presentan esta hiperactividad. Entonces acá tenemos el caso contrario de los niños que son inatentos y que pasan un poco más desapercibidos, pero también pueden tener estas dificultades, ¿no? O sea, no porque esté inquieto o porque esté tranquilo, significa que no se concentra, ¿no? Entonces eso es importante porque muchas veces sí pasa más desapercibido, o sea, salta más pues a la vista el niño que no se queda sentado que el niño que está bien sentadito, nada más que no aprende porque no se concentra, porque no pone atención, porque tiene dificultades. ¿Ok? En el caso del desarrollo, también el desarrollo general, ¿no? Si vemos que hay un niño, por ejemplo, en etapas previas, en la guardería, etapas preescolares, que no se está desarrollando a lo que se espera para su edad, ¿no? En cuanto a la motricidad gruesa, por ejemplo, un chiquito que todavía no aprende a saltar en 2 pies, que pierde el equilibrio, en motricidad fina, en lenguaje, que es un poco la última, la carita que tenemos ahí los niños que tienen pues dificultades ya sea en iniciación, ¿no? Del lenguaje, chiquitos que son tímidos y entonces decimos, bueno, no, pues es que no convive mucho, no socializa, o que simplemente no han adquirido el léxico que corresponde para su edad, o que la pronunciación hay dificultades, hay fallos, ¿no? en la articulación. Entonces, todos estos son indicadores para pues, nosotros tomar en cuenta para que estos niños sean atendidos y sean valorados, ¿no? Y como decimos, Edgar, luego en los cursos, no todo es trastorno, pero es importante evaluar a tiempo, es importante valorarlo. Porque si no es trastorno, perfecto, con un poquito de intervención y el chiquito va a alcanzar los hitos que corresponden para su edad. Pero si estamos hablando de un trastorno no identificado en edades tempranas, entonces puede llevar como a más complicaciones a largo plazo porque perdemos tiempo en la intervención. Entonces, bueno, eso. Sí, siempre mencionamos el diagnóstico temprano y aunque no esté confirmado si tiene problemas en alguna área, enfocarnos a la intervención en esa área. Siempre lo mencionas, aunque no esté confirmado, ¿no? Claro, aunque no haya un diagnóstico establecido, que muchas veces incluso nosotros como especialistas prolongamos el diagnóstico. No sé si ahorita en el chat van a empezar a decir, bueno, y sí, ¿por qué no diagnostican? ¿O por qué nada más luego ponen con impresión diagnóstica de tal y tal? Porque es muy complejo. Entonces vamos a ir viendo que sobre todo cuando hablamos en etapas del desarrollo es muy complejo de pronto establecer un diagnóstico y cerrar el caso a esa etiqueta y nada más. Entonces son muchos factores, muchas variables que hay que considerar y por eso muchas veces no se establece un diagnóstico cerrado, pero independientemente de eso, la intervención sí o sí hay que abordarlo. Muy bien. Saludos a los nuevos. Mariana, Machángel, bienvenida. Víctor, Lisbeth, Brenda, bienvenidos. Sigan compartiéndonos y comentando. Estamos leyendo sus preguntas y sus preguntas y sus sugerencias también, porque ahí luego tenemos de todo. Hablamos de nuestro curso de evaluación neuropsicológica infantil, que ya es este 17 de junio. Revisamos 2 pruebas, el BAMPE y el NeuroTsip, y justo de eso nos vas a hablar ahorita. Y en eso estamos, ¿no? Eso estamos y en eso explicando. estamos.
Y la pandemia, Edgar, ¿no? Ha sido todo un Ay, la tema, pandemia. ha sido todo un tema en Ahorita estos tenemos una momentos. sorpresa al final de que vamos a hablar de este estudio que salió hace poquito, pero Sí, sí, sí. sigamos, sí. Sí, pues justamente entre colegas hemos estado tocando mucho este tema últimamente porque ha sido todo un caso, sobre todo para los niños, ha sido un tema que les ha tocado mucho, ¿no? En su desarrollo, que, que fue prolongado desde el aislamiento, el uso de cubrebocas y tal. Entonces, justo en estos momentos estamos recibiendo una cantidad de pacientes que está en aumento, ¿no? De chiquitos que tienen dificultades que vienen arrastrando a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, ha traído consecuencias, hay muchos estudios últimamente al respecto en cuanto a identificar realmente cuáles son las variables o si a largo plazo está teniendo como trascendencia, ¿no? O no en los niños, en su desarrollo. Y bueno, lo que hasta el momento se sabe es que, por ejemplo, en el tema del lenguaje, ha tenido un gran impacto desfavorable porque, como sabemos, pues no solamente aprendemos el lenguaje de forma oral, de forma auditiva, sino que a través de gestos, de movimientos, de interpretarnos signos no verbales. Y los chiquitos están teniendo muchas dificultades por este tema, ¿no? El uso de cubrebocas no permite que identifiquemos todos estos rasgos y en edades muy tempranas, pues la adquisición del lenguaje está teniendo un impacto, ¿no? Entonces ahorita hay muchos chiquitos con retraso del habla o dificultades en articulación porque no permiten, no es, o sea, los niños interpretan y aprenden a articular observando cómo articulan las otras personas también. Entonces con el cubrebocas ha sido bien complicado. El tema de la interpretación de emociones también, porque claro, no se ve más que los ojos. Entonces ha salido campañas, no sé si han visto, de interpretación de cejas para interpretar las emociones, de que si estás enojado, que si estás asombrado, que si estás feliz. O sea, tenemos que enfocarnos. Ahora, bueno, los niños en estas etapas han tenido que enfocarse en el movimiento de las cejas y de la frente para poder interpretar estas emociones, ¿no? Entonces, es complicado, ha habido un gran cambio y bueno, pues en principio en las primeras etapas de desarrollo tampoco es que haya habido un gran impacto, estoy hablando del nacimiento al año de edad, pero entre año y medio, 2 años a 6 años de edad son las edades en las que más impacto ha habido en los niños. El tema de la socialización aquí también es un factor muy importante, el aislamiento, entonces, pues bueno, eso también es un factor a considerar. ¿Y por qué lo comento? Porque de pronto llegan a consulta chiquitos que hay que evaluar por sospechas diagnósticas, autismo en particular, ¿no? Que chiquitos que tienen retraso en el habla, que no comunican, que tienen dificultades en la socialización. Entonces, pues la primer sospecha diagnóstica es autismo, ¿no? Y ahorita pues es como hay muchísimos casos y va en aumento. Entonces, muchas veces hay que, lo que les decía, no hay que interpretar todo, el todo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta si fue niño que nació durante la pandemia, si tuvo contacto social o no, si vivió en su casa, nada más convivió con su mamá y con su papá, el uso del cubrebocas, bueno, todo, ¿no? Todo. Entonces, sí. Edgar, ¿tenías un comentario respecto a esto? No, estaba viendo como que algo querías decirme. Estaba leyendo los comentarios, pero son puros saludos. Adelante, Ah, adelante. bueno. Gracias. Sí. Entonces, bueno, esto también hay que considerar, sobre todo cuando trabajamos con niños y con el tema de la evaluación y el diagnóstico. ¿Ok? Cuidadito que no todo es trastorno y eso lo veremos en el curso. Ya verán que yo me enfoco mucho en este tema, ¿no, Edgar? Me paso a veces de, no todo es diagnóstico, cuidado con los sobrediagnósticos, no todo. De pronto se tiende mucho a creer que porque recibimos a un niño en consulta con sospecha diagnóstica y lo evaluamos y puntuó dentro de el rango bajo y decimos, no, pues ya está, diagnosticado, sí, autismo, sí, déficit de atención. Y no, hay que saber
saber identificar realmente cuáles son las variables, saber interpretar. Entonces, mi objetivo, bueno, uno de los objetivos principales de estos cursos, talleres, es eso, ¿no? Que tengamos esta capacidad de análisis y que no nos dejemos llevar inmediatamente nada más por el número, por el número que aparece en las pruebas, por los datos cuantitativos. Entonces, sí, y evidentemente para poder llegar al diagnóstico, pues se requiere una buena evaluación y vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Pero definitivamente en una sola consulta, en una consulta de 1 hora, no puede haber diagnóstico. Así, ya, para cerrar ajá, ¿Sospechas? el tema. ¿Cómo? ¿Sospechas, hipótesis, Claro, impresiones sospecha diagnósticas? diagnóstica, impresión diagnóstica, pero no sabes, Edgar, la cantidad de niños que de pronto me llegan ya con los diagnósticos, en edades que no corresponden, o con entrevistas de 1 hora simplemente, con la observación, ¿no? Nada más en ese momento, o con la entrevista a los padres, y ya con eso. Entonces no puede ser así. Sí, sí. Súper. Por eso es importante capacitarnos y aprender sobre la aplicación de pruebas. Los cursos de evaluación. Cursos de Tú evaluación. tomaste en Querétaro, ¿verdad, Ale? El curso de evaluación psicológica, donde revisamos las escalas de inteligencia. Sí, 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 sí. Sí, Sí, este es como un complemento. exacto, sí, sí, fíjate, Edgar, yo cuando regresé de Francia, bueno, yo viví muchos años allá, como les decía, casi 12 años, estuve allá y todos mis estudios los hice allá, entonces había como muchos huequitos que yo sentía en mi formación en cuanto a la cultura en México y todo o sea, cómo se llevaban las cosas acá en México, ¿no? Entonces el tema de la aplicación de escalas, por ejemplo, pues tiene un componente también muy cultural que hay que considerar, ¿no? Porque las escalas Wechsler, pues son escalas de inteligencia que se aplican a nivel mundial y que eran las mismas que yo aplicaba en España y las mismas que se aplican en Francia, pero justo este componente cultural, la forma de aplicación, el rapport con el niño, ¿no? Toda esta parte, yo sentía como que tenía esos huequitos, entonces sí, fue ahí cuando conocí Secalip. Sí, sí. Bueno. Tenemos una pregunta de una mamá, ¿sí? Ujú, Justo. Nos dice que su hijo tiene 7 años, fue diagnosticado ujú. con discapacidad intelectual leve a los 4 años. Mi pregunta, ¿por qué esa discapacidad es tan similar al TEA? ¿Puede cambiar el diagnóstico? Dependiendo cómo haya sido evaluado, a los 4 años ya fue diagnosticado con discapacidad intelectual. Ujú. Y actualmente tiene 7 años. Ok. Yo sugeriría una reevaluación, que ya te estás riendo, Edgar, ya está, tú ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí, Yo es que sugeriría sí. una reevaluación. Sí, dime, dime. No, 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 adelante. Ujú. Es que sí sirven los cursos. Mira, ya identifiqué varias Ya, cosas ¿verdad? en el comentario escuchando los cursos, la Exacto. Sí, sí, capacitación. sí, sí, ya Edgar está bien capacitado en el tema. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, existe un diagnóstico que es retraso global del desarrollo, que se da a los chiquitos cuando tienen un retraso significativo en 2 o más áreas del desarrollo en edades tempranas, hasta antes de los 5 años, hasta los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque en estos momentos ya no se diagnostica con discapacidad intelectual a niños comprendidos entre 0 y 5 años de edad, justamente por lo que decimos, no es un proceso de desarrollo, los niños están en pleno proceso de aprendizaje, entonces aunque sea muy evidente, a menos que haya una causa congénita, un síndrome, algo que sea muy, muy, muy evidente que hablamos de discapacidad intelectual, pues entonces se diagnostica sin más. Pero si solamente es porque se observan retrasos significativos en distintas áreas del desarrollo, intentamos ser más prudentes y se diagnostica el niño con retraso global del desarrollo. Es un diagnóstico provisional que puede llevar al diagnóstico de discapacidad intelectual, pero puede no llevarlo. ¿Qué pasa? Que puede ser que en estas etapas del desarrollo el niño evolucione y a la hora de que cumple 6 años y lo reevaluamos, ya no va a ser un diagnóstico de discapacidad intelectual. Entonces, por eso es importante, si tu chiquito ya tiene 7 años, yo sugeriría que se vuelva a evaluar
y bueno, pues interpretar realmente, ¿no? ¿Cuál es la situación? A lo mejor hablamos de un déficit de atención, a lo mejor no estamos hablando de discapacidad intelectual, o sí, ¿no? Pero es importante que sea evaluado nuevamente. Ya pasó tiempo suficiente como para que lo puedan volver a evaluar. Y también que nos ponga en los comentarios qué tipo de tratamiento ha llevado, ¿no? ¿Qué tipo de intervención? Exacto, exactamente. Si ha llevado intervención o no, qué tipo de intervención, porque todo esto influye, evidentemente, ¿no? En el desarrollo, en la adquisición de habilidades del niño. Ujú. Ok, a ver si ahorita más adelante nos comenta un Sí, poco esto. sí, sí, Ujú. sí. Entonces, bueno, es súper importante a la hora de evaluar, les decía, no solamente en una entrevista de una hora, sino es importante hacer una evaluación bien completa y minuciosa. Con esto no quiero decir que hay que atiborrar a los niños de evaluaciones. No, o sea, vimos hace unos momentos que hay que saber elegir las pruebas indicadas, ¿no? No es como que, ay, yo tengo todas estas baterías y se las voy a pasar al niño, porque también hay casos así. No, hay que elegir la prueba indicada en función de lo que necesitamos investigar, ¿no? Del desarrollo del niño, pero sí es importante que contemplemos un abanico de posibilidades en donde se evalúen pues muchas áreas del desarrollo, porque cuando hablamos de dificultades, por ejemplo, de la atención, no simplemente hablamos de procesos atencionales, o sea, están involucrados desde la motivación, los factores emocionales, el estrés, la percepción, la memoria, el lenguaje. O sea, a final de cuentas, todo se interrelaciona y lo que para nosotros puede ser muy evidente como que no, es que no pone atención, pueden ser otros factores que están interviniendo en que el niño no ponga atención. Entonces, por eso es importante siempre hacer una evaluación muy completa que incluya un poquito de todas las habilidades, ¿no? Y en este caso, pues el BAMPE está genial porque además de que evaluamos niños chiquitos en edades preescolares, bueno, pues tenemos todas las pruebas y las subpruebas que evalúan memoria, atención. Bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, este tipo de baterías son muy completas y nos permiten a nosotros tener un perfil muchísimo más amplio, un perfil neuropsicológico del niño, ¿no? De sus capacidades y de sus dificultades también. Entonces, eso también a considerar. Ujú. Ok, veremos en el curso el BAMPE, es la primer prueba que vamos a presentarles. Como les decía, pues es una batería neuropsicológica para preescolares, de niños entre 3 y 5 años de edad. Es importante, es una prueba mexicana, estandarizada para niños y validada, ¿no? En México para niños mexicanos, entonces el componente cultural y todo está considerado. Es una prueba muy completa que evalúa distintas áreas del desarrollo y, y bueno, es súper lúdica. Siempre que trabajamos con niños, pues tenemos que ser muy, muy, muy lúdicos, pero particularmente esta prueba tiene muchos materiales manipulativos. Si es grande y tienes un montón de materiales que gestionar al mismo tiempo y en eso radica un poquito la dificultad, ¿no, Edgar? De la aplicación que de pronto dicen, y de verdad uno puede hacerlo solo, ¿y cómo hacemos, no? Es que es para niños, pero a los adultos se nos dificultan algunas subpruebas. Sí, 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 Por sí, no es decir, que tiene un ahí buen veo nivel. el que tienes que encontrar las figuras, ¿no? Ajá. Y que no encontramos unas por ahí, casi La de, en lámina, serio, la en la lámina, lámina de sí, percepción, ajá. sí, 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 de pronto hay una y el avioncito, ¿no? Es la típica lámina de buscar, ¿no? Y de buscar en la imagen las figuras que tenemos aquí abajo. Pero bueno, como va desde 3 años a 5 años, entonces tiene que ir obviamente en aumento, ¿no? En la dificultad. Entonces hay unas imágenes que son súper evidentes, como la pelota, si la ven, la tenemos aquí abajito. Entonces es muy rápido de encontrar, bueno, en este caso para los niños más pequeñitos, pero para los niños de 5 años, pues tiene que haber un nivel de complejidad un poquito más elevado. Entonces sí es el avión, Edgar, el que luego no encontrábamos, que está acá hasta atrás y está así como que un colorcito que se difumina un poco, que no, que se pierde. Y sí, estuvimos en el curso, ¿dónde? ¿Dónde está el avión? Bueno, entonces sí, es para niños, pero tiene niveles de dificultad elaborados, porque no nada más vamos a identificar a niños, o sea, no nos tenemos que concentrar en que buscamos dificultades, ¿no? O que buscamos el rendimiento bajo en el niño, de qué es lo que no puede hacer, qué es lo que no le sale, qué es lo que todavía no ha adquirido. No, porque también hay niños que tienen un perfil alto
Entonces, este tipo de pruebas también nos permite identificar los perfiles que se encuentran por encima de lo esperado, ¿no? Entonces, bueno, tiene que tener todo ese rango de complejidad. Y pues les decía, es súper manipulativa, tenemos muchos materiales y esto hace que sea muy llamativa también para los niños, porque los que trabajamos con niños sabemos que es difícil mantenerlos concentrados, sobre todo en una evaluación. Entonces, esta prueba está pues diseñada para ellos. Otro factor interesante es que el nivel de lenguaje que maneja no es tan elaborado. Entonces, los chiquitos de 3 años te pueden comprender perfecto las indicaciones que le estás dando. El lenguaje que se utiliza está adaptado para ellos. La respuesta verbal que esperamos, que es uno también de los factores que luego es complicado encontrar una prueba que dices, pero es que a nivel de lenguaje no me comprende o no me sabe responder. Pero en este caso, como trabajamos mucho a través de la manipulación de materiales, pues tenemos respuesta del niño, aunque el nivel de lenguaje no sea eh, el esperado para su edad, ¿no? Aunque tenga dificultades de lenguaje o de comprensión o de expresión. Y, y bueno, eso. Entonces es interesante en muchos sentidos, ¿ok? Esta que evalúa atención, memoria, lenguaje, motricidad. Ah. Si lo hubiéramos Edgar, te me planeado no nos hubiera adelantaste. salido. Te me adelantaste, sí, bueno. Bueno, en el BAMPE es interesante porque justo lo que les decía, ¿no? Evalúa el curso normal y patológico de diferentes procesos cognitivos. O sea, podemos ubicar las respuestas del niño dentro de los parámetros normales. Ahorita vamos a ver las puntuaciones, cómo más o menos las clasificamos, pero sí, evalúa básicamente todos los procesos cognitivos, la atención, la memoria, el lenguaje, la motricidad, la coordinación motora. Hay una pequeña sección de habilidades académicas y funciones ejecutivas. Entonces, de verdad que está súper, súper completa. Y bueno, en cada una de estas áreas tenemos subpruebas que evalúa, por ejemplo, en los procesos de atención, distintos procesos de atención, no nada más hablamos de atención en general, sino la atención sostenida, la concentración, la atención ante estímulos, ¿no? Determinados, la atención selectiva que llamamos nosotros. Entonces tenemos diferentes factores, la memoria, la retención, la manipulación de información, ¿no? Entonces está súper, súper completo. Ahorita van a ver, más adelante les presentaré un perfil de cómo obtenemos, ¿no? Los resultados y pues tenemos como un panorama muy, muy amplio del perfil cognitivo del niño. Entonces, bueno, para la aplicación, pues la batería cuenta con su manual, ¿no? Como cualquier otra prueba, sus protocolos. Los resultados, las puntuaciones, podemos obtener perfiles electrónicos, es el que les comentaba que ahorita se los voy a presentar para que igual lo conozcan. Tenemos las láminas de aplicación que incluye la prueba y muchos materiales, bueno, que vimos, ¿no? En la imagen, materiales específicos para cada subprueba y unos cuantos que no incluye la batería porque son materiales súper fáciles de adquirir, ¿no? O sea, que todos podemos conseguir y que, bueno, no vienen en el paquete, digamos, pero es muy, muy sencillo de conseguir un cochecito, una cajita, un papel celofán, cositas así, ¿no? Es muy, muy fácil. Entonces, bueno, a la hora de la aplicación de la prueba, vamos a ver que tampoco es muy, muy extensa. Son 2 sesiones de 45 minutos cada una. O sea, sí es larga, pero se divide en 2 sesiones. Obviamente es larga porque evaluamos todos los procesos cognitivos, pero por lo mismo es la información que obtenemos, pues es muy, muy rica, ¿no? En información. Entonces, y esta parte es interesante porque no todas las pruebas te permiten dividirla en sesiones. Y cuando hablamos de niños, no podemos tenerlos concentrados 2 horas. ¿Están de acuerdo? Entonces, el hecho de poderla dividir, que la prueba esté diseñada para que tú puedas interrumpir en un momento dado aproximadamente 45 minutos y luego continuar, bueno, pues estamos ya garantizando el rendimiento del niño, ¿no? Que realmente estamos evaluando lo que queremos evaluar y no que el niño ya se cansó y entonces no está rindiendo, que es lo que muchas veces pasa con otro tipo de pruebas. Como el Nero, sí. Bueno, ya lo vemos. Adelante. Sí. Tenemos una pregunta, Ale. Nos Sí, sí. dice Elena. Buenos días. En una evaluación diagnóstico, ¿es necesario incluir aplicación de escalas de Wechsler
o con estas baterías son suficientes? Bueno, pues, Por lo general casi siempre se requiere una evaluación de inteligencia, una escala de inteligencia, porque incluso para la elaboración del diagnóstico, en los manuales diagnósticos, en el DSM-5, siempre viene, ¿no? Así como la leyenda de que hay que descartar si hablamos de discapacidad intelectual. Entonces, pues por lo general sí se aplican escalas de inteligencia. ¿Esto se Pero pues puede combinar, por decir, con el Quitsi? ¿O no? sí se puede combinar, pero fíjate, Edgar, ya dependiendo ahora sí que la práctica del especialista, la experiencia en la interpretación y la finalidad, si va a ser con finalidad diagnóstica o no, para cumplir los criterios diagnósticos o no, pero por lo general con el VAMPE tenemos un panorama bien completo. Inclusive muchas de las subpruebas del VAMPE son las mismas que se pueden encontrar en las escalas Wechsler. Entonces, bueno, de pronto se duplicaría un poco, ¿no? Pero no es lo mismo porque con el VAMPE no obtenemos un coeficiente intelectual. Entonces, eso es importante. Si se requiere el coeficiente intelectual, sí o sí tenemos que aplicar escalas de inteligencia. Okay. Entonces, bueno, lo que les digo, no tenemos un coeficiente intelectual. En el VAMPE, ¿cómo los resultados cómo se interpretan? Según las puntuaciones, bueno, obtenemos puntuaciones naturales que luego convertimos a puntuaciones que vamos a ir viendo. Bueno, en el curso taller lo vamos a explicar todo, eso sí, con pausas y detalles y todas las dudas. No es nada complicado. El punto es que al final las puntuaciones que nosotros obtenemos las vamos a clasificar por rangos. Acá la media es de 100 en el VAMPE, entonces las puntuaciones que se ubican entre 85 y 115 estaríamos hablando de un rango normal. Luego tenemos el normal alto, que es lo que les comentaba, ¿no? O sea, que también podemos observar si el chiquito se sobresale en ciertas áreas, ¿no? Que se encuentra por encima de lo esperado para su edad. Tenemos alteración leve y moderada y alteración severa. Estos serían los resultados que nos permite obtener el VAMPE. Y luego lo que les decía, tenemos los resultados y un perfil de ejecución. Y por área de desarrollo tenemos nuestra puntuación natural que les comentaba, luego ya la puntuación normalizada y en qué clasificación se ubicaría. Por ejemplo, si hablamos de atención y concentración, pues acá tenemos en el ejemplo alteración leve, puede ser alteración severa o en el rango normal. Y con nuestro perfil de ejecución, pues ya vemos a detalle cada subprueba por cada área del desarrollo en qué rango se ubica, ¿no? Las puntuaciones que se obtuvieron del niño. Y es muchísimo más gráfico, más visual. Incluso a los papás les ayuda mucho también como para identificar, ¿no? Como para comprender un poquito mejor, porque pues muchas veces las cifras, pues no te dicen nada, ¿no? Sobre todo si son cifras que no son las convencionales que nosotros, todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, con el perfil es muchísimo más simple visualmente de comprender. Y además, a nosotros como especialistas, este tipo de gráficos nos ayuda un montón a la hora de intervención, de elaborar nuestro plan de intervención. Porque no es lo mismo, supongamos, atención y concentración, tenemos todo este apartado y cada una de las subpruebas. Entonces, no es lo mismo, chiquito, que en atención y concentración puntuó dentro de un rango normal en búsqueda visual y muy por debajo o por debajo en la prueba de dígitos, por ejemplo. Entonces, aquí nosotros ya tenemos dos indicadores sobre, ok, tiene esta fortaleza dentro de la área cognitiva de atención y concentración, pero tiene esta debilidad. Entonces, no vamos a intervenir de la misma forma. Y de ahí radica también el éxito de la intervención, ¿no? Que decimos, bueno, pues lleva no sé cuánto tiempo en terapia y nada más no avanza. Porque no es lo mismo decir tiene dificultades de atención y ponerle un montón de ejercicios que nos bajamos de internet para trabajar atención, cuando no estamos trabajando específicamente el componente cognitivo que el niño tiene dificultad. Entonces, en este sentido está súper bien tener el perfil así detallado. ¿Cómo vamos, Edgar? ¿Hay dudas hasta aquí? No, vamos bien. Puros saludos. Muchas felicidades te ponen. Gracias. Saludos. Sí, vamos bien. Saludos. Hay que si tienen alguna pregunta, alguna duda, sigan comentando. Estamos leyendo y dando respuestas a sus dudas. Sí. Vale. Gracias, Edgar. Y bueno,
Pues eso sería en cuanto al BAMPE. Y en el curso taller vamos a ver esta segunda prueba, que es el NeuroPsy. Como comentaba Edgar en un inicio, en esta prueba evaluamos a niños a partir de los 6 años de edad hasta los 85 años de edad. Entonces es una prueba también muy versátil que a mí me gusta muchísimo porque abarca a grandes rangos de edad. Y bueno, lo interesante es que acá solamente vamos a evaluar atención y memoria. Acá no tenemos todo el resto de habilidades cognitivas como el BAMPE, que es una prueba muy, muy completa. Acá nos enfocamos en evaluar la atención y la memoria. Entonces hace un momento preguntaba, ¿no? ¿Con qué pruebas podemos diagnosticar, evaluar déficit de atención? Bueno, pues el NeuroPsy es una herramienta muy, muy útil para esta evaluación. Para la elaboración del diagnóstico de déficit de atención con o sin hiperactividad es súper útil. Entonces, bueno, lo mismo, tenemos nuestros protocolos, el manual, material. Si se fijan acá, material lúdico ya no. Tenemos los cubos y sería lo único, ¿no? Y lo demás son láminas, son, pues todo es así de lápiz y papel, ¿no? No tenemos ya material manipulativo. Entonces, ¿qué proceso se evalúa? Acá tenemos la orientación, la atención y la concentración y la memoria. ¿Ok? Funciones ejecutivas, ahí no. Funciones ejecutivas. Dentro de atención y concentración están las funciones ejecutivas. Así que sí, tenemos como estos dos grandes polos, por así decirlo. Y luego ya dentro, como, igual como en el BAMPE, tenemos cada subárea, ¿no? De procesos de memoria, pues todos los procesos de memoria desde codificación, restitución, ¿sí? Y luego y lo mismo para los procesos atencionales. Entonces, bueno, en este caso la administración del NeuroPsy varía un poquito dependiendo de la población a la que nos referimos, y es sin alteraciones cognitivas, puede durar entre 50 y 60 minutos. Y es una prueba que se puede aplicar a población con trastornos cognitivos también, o sea, es accesible y está validada también para sujetos que presentan ya algún tipo de trastorno. En este caso, la prueba dura un poquito más de tiempo porque, claro, pues vamos un poco más lento en las respuestas y tal, pero pues sí, entre 80 y 90 minutos. Y lo mismo, los resultados que obtenemos, las puntuaciones, nos van situando en rangos de alteración. Tenemos desde normal alto, normal, alteración leve o alteración severa. En una sesión se puede aplicar entonces. Sí, en una sesión la podemos aplicar, no es tan extensa. Se fijan, una hora, en una sesión de una hora podemos aplicarla tranquilamente, sin ir corriendo, ni mucho menos. O sea, bien, la calificación también se realiza en 15, 20 minutos, o sea, es bastante sencilla y es muy completa, ¿sí? No es simplemente un cuestionario diagnóstico que se evalúa así como un cuestionario, perdón, de screening que lo elaboramos en 10, 15 minutitos. Es más extensa porque es una valoración, una prueba neuropsicológica que evalúa todos los componentes, ¿no? Atencionales, de concentración, de memoria, pero es bastante accesible, bastante rápida. Y bueno, aquí también obtenemos un perfil de ejecución. Entonces, las mismas ventajas que les comenté hace un momento, pues es lo mismo. Tenemos por área de evaluación, orientación, atención y concentración. Tenemos memoria, lo que les comentaba, ¿no? Dentro de la memoria, la fase de codificación y la fase de evocación. Un apartado de lenguaje en donde vemos comprensión, expresión y articulación. Y bueno, habilidades académicas. Ah, a mí me parece que esto está, no es cierto. Me parece que aquí hubo un error de mi parte y yo creo que este perfil es del BAMPE. Sí, tenemos coordinación motora, habilidades académicas. Bueno, una disculpa, pero el perfil es exactamente el mismo, solamente que en lugar de todas las áreas de evaluación que contiene el BAMPE, pues únicamente nos enfocamos en atención y concentración y memoria y funciones ejecutivas que se encuentran dentro. Pero tenemos un perfil exactamente igual en donde vamos viendo, ¿no? Pues las puntuaciones, las fortalezas, las debilidades. Entonces, bueno, eso es súper, súper útil a la hora de, les decía, a la hora de intervenir. Bueno. Y bueno, pues finalmente, una vez que aplicamos y que estamos súper expertos ya, cuando finalizamos nuestro curso taller, expertos en la aplicación de las pruebas, en la calificación,
en las puntuaciones. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo interpretamos? ¿Diagnosticamos o no diagnosticamos? ¿A qué diagnóstico corresponde? ¿Sí? Y luego, ¿cómo intervenimos? Entonces, en este aspecto siempre pues hablamos, ¿no? De la importancia del diagnóstico precoz, pero también de la dificultad del diagnóstico precoz, lo que platicábamos en un inicio, ¿no? Hay que considerar estos puntos, hay que tener bastante profesionalismo, hay que contar con experiencia. Luego comentábamos, ¿no, Edgar? En otros cursos, acá en México, pues las cosas funcionan distinto a otros países. Y por lo general, al terminar la carrera, la licenciatura, pues uno ya está habilitado técnicamente para evaluar, calificar, diagnosticar. Y muchas veces no nos sentimos seguros. De hecho, muchos de los participantes, de los alumnos de los cursos, talleres, son recién egresados y se sienten que les falta, o sea, que no cuentan todavía con las herramientas como para ya establecer un diagnóstico, ¿no? Aplicar una batería. Entonces estos cursos son muy buenos en ese sentido porque al finalizar pues ya cuentan un poco más con herramientas, con experiencia, con ejemplos de casos, ¿no? Que les ayuda un poquito más en este aspecto. Que no es el caso de otros países, justamente, ¿no? De mi experiencia que yo tengo, al finalizar la licenciatura, uno no puede evaluar y diagnosticar. Necesitas tener una maestría, o sea, 2 años más para ya poder tener tu cédula profesional, para ya poder, pues, tú tener tu propio consultorio, trabajar en un hospital o lo que sea, ¿no? Esto en Francia, en España, en Canadá, me parece que aún terminando tienes que concluir un doctorado, por ejemplo, ¿no? Un doctorado práctico. Y una vez que terminas el doctorado, tampoco puedes tú evaluar y diagnosticar, sino que tienes que ser como aprendiz durante unos años, siempre tener supervisión de alguien experto, ¿no? Y ya después tú ya solo puedes establecer diagnósticos. Entonces, bueno, esto para comentarles que pues que no es tan sencillo como parece, que son muchos factores que hay que considerar y que hay que ser muy prudentes como profesionales a la hora de establecer diagnósticos, ¿no? Y lo que les digo, ¿no, Edgar? Se vale decir, no sé, no estoy segura. Y se vale informarse o compartir casos con otros colegas y analizarlo juntos, ¿sí? Pero siempre, siempre pues por el bienestar del paciente que tenemos en nuestras manos y que a final de cuentas pues no podemos ni debemos establecer un diagnóstico del cual no estamos 100% seguros o tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces, bueno. Y por Tener otro mucho lado, cuidado. exacto, tener mucho, mucho cuidado, mucho respeto y profesionalismo. Bueno, y por otro lado, pues el tema de la evaluación precoz en cuanto a la intervención precoz, ¿sí? Aprovechar como estas ventanas del desarrollo, este periodo de plasticidad cerebral, para justamente poder identificar siempre, o sea, uno de los objetivos de las evaluaciones, además de la diagnóstica, es la identificación de fortalezas y debilidades para la intervención. O sea, eso es como lo que también yo quiero como dejar bien en claro, ¿no? En cuanto a la aplicación de pruebas. Entonces, Muy bueno, bien. esa es como la La parte. importancia de tomar estos cursos. Exacto. Y Muy bueno, pues bien. por mi parte con la presentación sería todo. Vamos a ver si hay alguna duda, algún comentario. Mira, como relojito, vamos. Es que la webinar pasada sí nos extendimos 2 horas. 2 Y horas, no, es sí, que 2 horas, sí. Es yo que, soy así, Edgar, me dices eh, 1 hora, es 1 hora. no, está súper bien. Mira. Pero aunque no, luego nos pasen los cursos de que sí nos alargamos. Sí, No, o sí, sea, sí, no sí. salimos del horario, pero sí es mucha información y nos O alargamos nos quedamos con demasiado. temas pendientes, ¿no? De que, ay, también Mm. hubiéramos querido hablar de esto, ¿no? Y siempre hay más temas que queremos abordar. Sí. Sí, sí, Bueno, sí. pues que nos escriban en el chat si tienen algunas dudas, comentarios. Vicky nos comenta, ¿me podrían proporcionar información del curso, por favor? Claro, ahorita te van a enviar más información mis compañeros, pero te comento, es el 17, 18 y 19 de junio. Revisamos 2 pruebas, que es el Neuropsy y el BAMPE, ya lo acabamos de hablar de ellas. Y la verdad es que sí es un curso
bueno, todos los que das Ale son un poco intensos, pero te llevan muy enriquecedores, o sea, te llevas mucha información y además ganas de seguir aprendiendo más de los temas. Porque pues además das, aparte de este curso de evaluación, das el trastornos del neurodesarrollo. Estás en el diplomado también. Sí, en el diplomado y el módulo de neurodesarrollo. Y luego en cursos tenemos trastornos del neurodesarrollo, tenemos el curso de trastornos del aprendizaje y ya, ¿no? hay Me varios. parece. Sí. Mi evaluación neuropsicológica, sí. Nos dice Elena, la mayoría de las dudas surgen en la aplicación. Exactamente, por eso tienen que inscribirse al curso, para que vayamos viendo. La aplicación no es tan difícil, ya habíamos hablado que Sí. lo difícil es la interpretación. Sí. La aplicación no tanto, o crees que ya la agarramos más bien el modo de cómo transmitir esto y... Sí, siento que ya más o menos agarramos, o sea, sí, la forma de transmitir la información y a la hora de concluir el curso pareciera, ¿no? Es como de lo menos que hay dudas, como que, no, sí, la aplicación me quedó bastante clara, pero fíjate, Edgar, que porque luego, bueno, continuamos en comunicación a los participantes del curso, cualquier duda me pueden escribir a mi WhatsApp y así, entonces luego sí recibo dudas de que ahora sí ya la estoy aplicando y ya en esta parte no recuerdo bien si era así o así, ¿no? Entonces sí surgen de pronto como comentan dudas a la hora de la aplicación, pero sí, yo siento que lo más complejo es la interpretación. La interpretación. Nos dice Lisbeth, hola, soy de Guatemala, estoy terminando la licenciatura en psicología. Mi pregunta es, ¿estas pruebas y baterías también se pueden aplicar en mi país? Mira, qué interesante pregunta, porque fíjate, Edgar, hablábamos de la validez de la prueba, ¿no? En población mexicana, para niños mexicanos y el efecto también cultural, ¿no? Que esto conlleva. En América Latina estamos bien en pañales, de verdad, en cuanto a pruebas. Y dentro de América Latina, el resto de los países en Colombia, en Perú, en Ecuador, suelen utilizar pruebas mexicanas, porque en México se crean muchas pruebas, o sea, hay mucha investigación, entonces hay mucho la creación de pruebas neuropsicológicas en español para población pues latina a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí se puede aplicar. Lo ideal es siempre tener pruebas, contar con pruebas de tu país, pero es muy complicado y no las hay. Y no las hay. Entonces, por ejemplo, en Colombia, amigas mías me dicen, es que no hay, o sea, tenemos que utilizar pruebas mexicanas o pruebas españolas. Incluso en México utilizamos pruebas españolas, cuando hay algunas que no contamos con ellas aquí. Entonces, sí, simplemente a la hora de interpretar, hay que considerar también este factor, ¿no? Por ejemplo, hay frases que utilizamos distinto, palabras que significan otra cosa, ¿no? Entonces, solamente es, pues eso, tomar en cuenta, considerar este cambio cultural. Entonces sí le puede servir. Sí, totalmente. Sí. Yo estoy casi segura que son las pruebas que se utilizan allá. Bien, nos dice, necesito información del curso. Claro, ahorita se las enviamos. Y bueno, no sé si hay algo más que comentar, Ale, algo que nos traigas más el día de hoy, que se animan a No, pues escribirse, invítalos a que se por mi animen a escribir. parte, esto es lo que veremos. Yo de verdad que les digo, ya en el curso lo vemos más a profundidad. Ahorita fue así como que un panorama un poquito amplio, ¿no? De lo que se va a ver y para que conozcan, porque no estoy segura si todos conocen estas pruebas, ¿no? No sé, igual que nos escriban por ahí si alguien ya la conoce o si ya la ha aplicado o si la ha visto, ¿no? Que otro profesional la aplique. Pero sí, bueno, en el curso ya lo vemos más a detalle exactamente cómo se plantea, cómo preguntar al niño, qué es lo que tenemos que observar, cómo tenemos que calificar, ¿sí? Y bueno, pues eso a la hora de interpretar, toda esta parte teórica también como para comprender, ¿no? Las bases del desarrollo. Y bueno, pues está súper completo, como dice Edgar, de pronto un poco denso, pero es muy completo el curso, entonces sí vale la pena. Muchas gracias, Ale, por estar el día de hoy. A veces es medio complicado los tiempos, entonces te agradecemos que te hiciste el espacio para estar en la webinar. Y bueno, No, ¿de estaba qué? recordando 2 años que nos conocemos, justo en Sí. Querétaro, y con la Y pandemia justo llegó la empezamos pandemia.
y justo llegó la pandemia, Sí, sí. pero nos dio un abanico de posibilidades, dar estas Exactamente. capacitaciones, no solamente en Querétaro o en Ciudad de México o en Toluca, sino a varias partes de la República, incluso personas de otros países como, Ujú. como se me Guatemala. fue, Ujú. Guatemala, sí, Sí, lleva a sí, decir pero Guanajuato, pero es bien, eh, es muy bonito eso, Edgar. Fue una parte como bien positiva de la pandemia, porque no en todas las ciudades existen cursos de este tipo, ¿no? O sea, o la posibilidad de acceder a este tipo de cursos. Entonces, durante la pandemia, pues estés en la ciudad que estés o en el país que estés y si el uso horario corresponde, pues te puedes conectar y puedes acceder a todo este tipo de información y pues eso es como la gran ventaja, ¿no? Que tuvimos con la pandemia. Ujú. bueno, pues muchas gracias, Ale. Nos estamos viendo. El siguiente No, ¿de qué? miércoles vamos a tener otro webinar. Estén Ujú. pendientes de la página para saber en qué horario. Ya saben que son los miércoles, pero les vamos cambiando ahí el horario, ¿va? Muchas gracias a Ok. todos. Cuídense. Bye bye. Muchas gracias a Un todos. Hasta abrazo, Ale. luego. Bye.